En La Voz del Derecho presentamos Educación para la Vida en Familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Conducción del abogado y especialista en Derecho de Familia, Tito Martínez Ortiz. Bienvenidos a Educación para la Vida en Familia. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días para todos en el mundo entero. El saludo cordial de La Voz del Derecho. Estamos en Educación para la Vida en Familia y como todos los jueves cumplimos hoy una gran cita con la audiencia en el mundo entero. Para quienes nos están siguiendo en las redes sociales, les informamos que a través de Facebook está transmitiéndose en directo este programa. Y hoy, realmente aquí en La Voz del Derecho, con el doctor Carlos Fradique Méndez, este servidor Tito Martínez Ortiz, les traemos un tema que está muy de actualidad, puesto que en los últimos días hemos sido testigos de las marchas estudiantiles que se han llevado a cabo ya en el país, con la de ayer, 2 marchas. La primera fue tal vez más impactante que la segunda, pero a través de los estudiantes y de las manifestaciones que se han hecho, pues hemos podido mirar en alguna forma cómo es que se está desarrollando la educación en Colombia. ¿Cuáles son las falencias que tiene la educación en Colombia? Principales, desde luego, la falta de dinero, la falta de financiación. La educación está totalmente desfinanciada en Colombia. No hay cómo pagar profesores, no hay cómo pagar ni siquiera el papel en el cual se imprimen las notas, no hay cómo pagar servicios públicos, en infraestructura ni se diga. Las paredes de las diferentes universidades están llevadas, están a punto de caerse. Y no hay forma de darle una infraestructura mejor porque no hay dinero. El Estado está siendo requerido por estudiantes, por docentes, por directivos, para que aporte más dinero. Se requiere hoy en día un aporte urgente de más de 4 billones de pesos solamente para funcionamiento y más de 15 billones de pesos para hacer inversión en infraestructura en 32 centros educativos superiores, llamémoslos así, universidades públicas. De tal manera, doctor Carlos Fradique, que la situación es grave, está en crisis la educación. ¿Hacia dónde tiende la educación? ¿Cuáles son realmente las expectativas que deben vivir hoy en día los estudiantes? Llegar a una universidad a estudiar ¿qué? ¿Y para qué? ¿Para salir a un mercado a que le ofrezcan un salario mínimo? ¿A luchar 2, 3, 4 años de experiencia para lograr ascender de alguna forma en el mercado laboral? Hay realmente muchas inquietudes en relación con lo que les espera a los estudiantes. Estaremos atentos a lo que pase en los próximos días. El Estado colombiano es un Estado que está supremamente, digamos, que no ha podido responder a las necesidades de la educación por andar seguramente reforzando los presupuestos de otros ministerios que realmente pues las exigencias del momento lo apremiaban. Por ejemplo, la seguridad en un momento determinado, porque estaba en conflicto, el conflicto armado en su momento más fuerte. Y pues obviamente todas esas dificultades que ha tenido el Estado, parecería más bien que mermó su atención a la educación a través de los diferentes gobiernos. Si vamos hacia atrás,
Los últimos 50 años han sido realmente difíciles, complicados, pero hoy en día que el Estado ha logrado tal vez una paz en alguna forma y en algunas regiones del país más que en otras, sin que todavía se haya definido si seguimos en conversaciones con otro grupo guerrillero, que es tal vez la segunda guerrilla del país, que falta todavía entrar en conversaciones con ellos, pero que todas esos esfuerzos que hace el Estado por llegar a pacificar las regiones de Colombia, pues se puedan en un momento determinado volcar hacia la educación. Entonces es bastante difícil y complicado lo que estamos viendo, y este es el tema de hoy, ¿no? La educación en Colombia. ¿Para dónde va? ¿Qué nos espera? ¿Cuáles son realmente los aspectos más importantes de la educación que debemos tener en cuenta? Y de acuerdo a esto, la calidad de la educación en Colombia se está ofreciendo una calidad que corresponda realmente a las exigencias del mercado. Los muchachos salen del colegio, pasan a una universidad a pagar unas matrículas muy costosas, enfocados desde luego en sus fortalezas, estudian lo que deben estudiar, lo que ellos creen que deben estudiar, pero salen al mercado y se encuentran con otra realidad. El derecho fundamental de la educación, doctor Carlos Fradique Méndez, ¿cómo lo ve usted? Don Tito, aquí pensando en lo que voy a decir, le voy a pedir una ayudita en el computador. Claro que sí. Ya que tenemos esta biblioteca aquí a nuestra mano, ¿no? Sí, claro. Miremos los estudios que hizo Miguel Antonio Caro. Y ya conversamos un poquito sobre eso. Miguel Antonio Caro. Creo que es importante. Yo he estado muy cercano al tema de la educación, don Tito, porque la pedagogía me ha llamado durante todo el tiempo de mi vida. Y he visto cómo ha habido cambios sustanciales en la educación. No sé si usted también, pues yo tuve la oportunidad de estudiar de domingo a domingo. Mis horarios de clase eran de 6 de la mañana a 9 de la noche. Claro, con el descanso, con el almuerzo, con la siestica chiquita y el descanso y la comida. Pero era ese tiempo. Y el sábado era un estudio de 8 de la mañana a 12 del día. Y los días de fiesta, los domingos había que ir a misa, y los días de fiesta había que ir a celebrar la fiesta. El 20 de julio era el 20 de julio. El 12 de octubre era el 12 de octubre y no como este año, que fue el 15. Además, el 15, después de que en todos los municipios hacen las verbenas populares y la música de popular, y nadie se acuerda de que esto fue América descubierta, según dicen, y con todas las consecuencias positivas y negativas, por alguien que se llamó don Cristóbal Colón. Le quiero contar que don Miguel Antonio Caro... Cuénteme qué encontró de don Miguel Antonio Caro. No solamente se llamaba Miguel Antonio. Ah, sí, su nombre era... Tenía varios nombres. Sí. Mire, le pusieron Miguel Antonio José Solio Cayetano Andrés Avelino de las Mercedes. Todos esos nombres. A la usanza española, sí. Eso en la cédula de ciudadanía no cabría. No, para nada. Había antes de la cédula actual laminada, sí, había una norma donde decía que se escribían solamente los dos primeros nombres y no más. Ya. Para la identificación. Por razón de eso, que había muchos nombres. A mí únicamente me pusieron Tito. Muy bien. Miguel Antonio José Solio Cayetano Andrés Avelino de las Mercedes Caro Tobar. Nació en Bogotá, República de la Nueva Granada, 10 de noviembre de 1843. ¿Y qué estudió? Fue humanista, periodista, pero estas son las consecuencias. escritor, filólogo, político colombiano. Ajá.
hijo del notable escritor ocañero José Eusebio Caro. Debido a las circunstancias políticas del país durante su infancia, no siguió estudios regulares en establecimientos de educación, ni recibió títulos académicos, aunque posteriormente por su trayectoria fue reconocido con doctorado honoris causa en jurisprudencia por las universidades de México y Chile. Dirigió la Academia Colombiana de la Lengua. Participó en la redacción de la Constitución de 1886, la Constitución que usted y yo estudiamos, ¿no? Yo alcancé a estudiar la Constitución del 86. También yo, sí, señor. Y ejerció como diputado, presidente del Consejo de Estado, vicepresidente de la República en 1892, vea pues, y presidente de la República en 1894. Tras abandonar la política, se dedicó a la literatura. Autor de una gramática de la lengua latina, en colaboración con Rufino José Cuervo, año 1867. Ensayos, Tratado sobre el Participio, 1870. Traducciones de obras clásicas, Horacio, Tibulo, Catulo, de la vida social del hombre aumentan cuando hay una falta de respeto, dijo él en torno a... Traducción del latín, ¿no? Del latín, sí. Pero quería simplemente Miguel Antonio Caro... acerca de la cuenta de que don Miguel Antonio Caro no fue bachiller. Exacto. No fue bachiller. Y así podemos enunciar otro número de personas. Pero mire, yo le podría enumerar aquí hay muchos empresarios que no han ido a una universidad. Eso que solamente, no quiere decir que solamente terminaron el bachillerato y en el bachillerato fueron hombres muy indisciplinados o personas muy indisciplinadas, porque pueden haber mujeres también. No estamos diciendo, y no quiero decir que no es necesario formalmente ir a la escuela, En la escuela. al bachillerato, a la universidad. Lo que quiero mostrar es la calidad de la educación que había en ese entonces. Y no era la calidad de la educación de la escuela, sino la calidad de la educación de la familia, Sí. que aparecía en la familia. Sí. Y que la gente estaba rodeada de sabios que les enseñaban y les practicaban. No hago referencia aquí a Simón Bolívar porque todos lo conocen, presumo que sí, para saber cómo fue que él se educó y cómo llegó a ser el hombre importante, estadista y de la literatura que fue don Simón Bolívar. Hoy en día han aumentado los cursos. Entonces está el de párvulos, está el kinder, está el postkinder, está el primero y segundo, tercero, hasta el grado 11. Antes de llegar al primer grado, el niño ya atrás... Como 3 o 4 años. Como 4 años para graduarse. Con unas pensiones a veces, no. Bueno, y sigue así, y llegan a su grado 11 y le dan el título de bachiller. Sí. No todos los bachilleres saben leer y escribir. No, eso es cierto. No todos los bachilleres. Hay muchos que no saben leer y escribir. Entonces, aumentando la cantidad de la educación, de la gente que recibe sus títulos, la calidad ha bajado sustancialmente. Sí. Mucho. Además, desde el año de 1966, don Tito, la jornada de todo el día que ahora quieren implantarla, eso estaba en la época mía. En mi época yo estudié todo el día, no sé Todo usted el día, también. claro. Todo el día. Sí, sí, sí. Y había que rendir, había que demostrar que uno había... Yo iba a almorzar a mi casa y volvía. Pero tenía que en los exámenes demostrar que sabía. Claro, O si no, claro. bailes, como dicen los muchachos. Baila. Hoy, ¿no? Sabía. Sí. Y salía uno siendo bachiller sabiendo algo. Estaban las escuelas industriales. ¿Cómo no? Y un técnico en electricidad, un técnico en obras civiles, Sí, de un instituto técnico, era una maravilla. sí, claro. Antes de llegar a Fusagasugá, entre Fusagasugá y... ¿Cómo se llama el puerto? ¿Y Silvania? Y Silvania. Silvania. Hay un instituto técnico, yo no sé Sí. cómo se llama, Salválice. Sí. Salválice se llama. Y los estudiantes de allí, de la parte técnica, eran maravilla. Claro. En el año de 1974,
cogieron mucha fuerza en Colombia los institutos tecnológicos. Sí. Los institutos tecnológicos. Correcto. Había, por ejemplo, EAFIT, que ahora es universidad, era un instituto tecnológico. Claro. La UIS era un instituto tecnológico. Había, en Cúcuta, había un instituto que se llamaba Francisco de Pablo Santander, si no estoy mal, allá. Ujú. Y la gente iba y aprendía y sabía hacer las cosas, sabía hacerlas. El oficio que se le encomendaba lo sabían hacer. No era como hoy algunos arquitectos que cogen el computador y le dicen al computador, hágame este edificio, y van a ir a hacer el edificio, no saben qué tipo de varillas tienen de color y se les cae. Claro. Porque le dejaron todo al computador y Claro. él no tiene, al momento de construirlo, no tiene criterio para poder criticar eso. Claro, había muchas falencias en esa época, muchas. La cantidad de personas que íbamos al colegio éramos pocas relativamente. Los demás se quedaban terminando su primaria, que era bastante adelantada. Hoy en día, en esa época tampoco había muchos colegios privados. Aquí en Bogotá, los colegios públicos eran de maravilla. El Camilo Torres, el San Bartolomé de la Plaza de Bolívar, Nicolás Esguerra. el Nicolás Esguerra, el Sí. Francisco José de Caldas, por el lado de ¿cómo se llama? De la 68 con 68, la 63 con 68. Está el campo de los deportes del Salitre. En fin, eran colegios donde la gente salía con talla presidencial. ¿Cuántos presidentes dio el colegio mayor de San Bartolomé? Muchos. Muchísimos. Mucho, Claro. y gente muy importante, Sí. porque la educación era de altísima calidad. Vino entonces el tema de la media jornada, vino el tema de algo que me parece que es el engaño más grande y que nadie lo ha denunciado, don Tito, nadie, que fue el tema de la promoción automática. Y viene un tema adicional con ese, que es el del copia y pegue, que es un plagio apadrinado por los profesores. Claro. El copia y pegue. Y esa calidad de educación ha hecho un impacto negativo muy grande en el país. Tenemos que recuperar y hacer realidad que todos de alguna manera somos educadores. La familia educa. Por eso tenemos aquí nuestro proyecto de educación para la vida en familia. Claro. Los profesores educan y no pueden adoctrinar. Y hay muchos profesores que se dedican a adoctrinar, que es gravísimo. No solamente en la escuela pública, sino en la universidad. Claro. Es gravísimo. El profesor tiene que ser ecléctico, tiene que informar de todas las áreas. Los matices que se presentan, todos tienen algún valor importante, y ya el estudiante con su criterio podrá decir a qué le apunta, siempre y cuando que eso no vaya en contra, por supuesto, de la constitución de un país. Los medios, estos y todos sus pares, la televisión, los medios, las redes sociales que llaman, la radio, los documentales, los youtubers que llaman ahora, en fin, todos son medios de educación, y de educación para formar personas que cumplan con lo que dice la Constitución, don Tito, porque eso tampoco lo hemos puesto en práctica y parece que lo hemos olvidado. Usted decía hace un instante que los bachilleres de hoy no son capaces de leer y escribir, no saben leer y escribir. Mire, por ejemplo, Miguel Antonio Caro. Don Miguel Antonio Caro escribía en su época un poema que decía: esperanza, tus favores, bondades y ternura, ¿quién a decir alcanza? Tú, bendita entre todas las mujeres, nuestra dulzura eres. Tú, madre de piedad, nuestra esperanza. Señora, a ti clamamos, los hijos de Eva, en nuestro valle triste. Oh madre, a ti los ojos levantamos, nuestra flaqueza asiste. Sí, peregrinos, de la patria ausentes, con lágrimas ardientes, los ojos levantando, a ti clamamos. Clamamos, caen al suelo lágrimas de dolor.
hondo gemido brota de nuestro labio y sube al cielo. Qué bello, ¿no? Póngase hoy a que alguien le intente hacer y le hace una canción de despecho y toma cerveza y esa cosa, pero bueno, y la canta, ¿no? Mire, el artículo 67 de la Constitución, vamos a hacer una especie de remembranza exegética. Sí. Si eso funciona, vamos a ver cómo nos funciona, don Tito. Dice el artículo 67 de la Constitución: la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con la educación se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Es eso. Es un derecho, no es, venga, le doy una beca que usted es tan buena gente que es, no, porque es un derecho. Y por supuesto que respecto de los padres es una obligación. Y respecto de los estudiantes, de los educandos que llaman, tienen la obligación de responder a las expectativas que le da el papá educador, el colegio educador, el medio social educador. Es un derecho y una obligación porque ya sabemos aquí que no hay derechos sin obligaciones. Y un servicio público. Eso de que es un servicio público tiene mucho que ver con la opción de si se puede o no se puede hacer huelga, si se puede o no se puede hacer paro entre las personas que prestan el servicio como educadores. Tiene una función social. Hoy en día es imposible que alguien se pueda educar sin pensar en lo que va a hacer, en lo que le corresponde hacer dentro de su medio social. Exactamente. Su familia, su sociedad, su entorno, los propósitos de su patria, y en algunos casos, por ejemplo, en el caso de las negociaciones internacionales, las negociaciones con los demás países. Esa educación tiene que permitir a la persona el acceso al conocimiento. Entonces hay que aprenderlo. Yo tenía un libro y no sé quién me lo robó, pero si alguien me está escuchando y lo tiene, me lo devuelve, por favor. Se llama Cómo aprender a aprender. Y eso es lo que uno tiene que aprender, a aprender. ¿Qué fue lo que hicieron con don Miguel Antonio Caro? Sí, señor. Lo enseñaron a aprender, eso. De tal manera que la educación, el acceso al conocimiento sea continuo, sea permanente, 24 horas al día, los 7 días de la semana, sin vacaciones, sin receso, aprendiendo a aprender de lo que se le presenta a uno al transcurrir del día, don Tito. Al día. Es lo que se llama la transversalidad en la educación. Y a mí me la enseñaron, el profesor Carlos Julio Calderón me la enseñó, de él aprendí, y del profesor Manuel Pasos, cómo hay que interrelacionar el conocimiento y cómo de lo más elemental que usted encuentre podría hacer referencia. Por ejemplo, usted acaba de leer un poema de Miguel Antonio Caro. Está la poesía, está la historia, está la religiosidad que se ve a salto, se ve la filosofía, la razón de ser el ser en esa poesía. Entonces usted tiene historia, tiene religión, tiene filosofía, tiene ética de ese texto que usted acaba de leer. Y por supuesto que la belleza de la composición del verso. Y tiene un acceso a la ciencia. Y la ciencia hoy en día es avanzando a pasos que uno no sabe. Sí. Cómo queda relegado y retrasado en un momento determinado, porque uno sale de Colombia y va uno a un país que está desarrollado y encuentra cosas que uno no se ha imaginado siquiera. ¿Cómo es posible que esto exista y que a mí no me lo hayan comunicado, informado y que yo sepa que vengo? Inclusive, aquí el suelo Chira Maloca. No va a Maloca y encuentra cosas espectaculares. Uno va a Medellín ¿cómo se llama? En el campo Space, se me olvidó el nombre. Encuentra uno los avances de la ciencia más importantes. Y lo va haciendo. El acceso a la técnica. Si hoy en día uno no tiene posibilidades de
aprovechar, o de más bien de apoyarse en la técnica, en la parte técnica de cualquier profesión, se equivoca. Mire, el campo, por ejemplo, del fútbol. El fútbol no es dar patadas. No, Nada. el fútbol es un deporte que hoy en día está muy tecnificado. Cuando... La formación física, la formación mental, Claro. la formación integral del ser humano antes de aprender a dar patadas. Claro. Alfonso Senior, que fue directivo de Millonarios Sí. y que fue presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, fue quien trajo a Colombia a un directivo yugoslavo, un director técnico yugoslavo, que fue el que instituyó las escuelas de fútbol en Colombia, como medio importante para practicar, para enseñar a los niños a practicar el fútbol y enseñarle a darle una patada a un balón técnicamente hablando. Para ¿Sí? hacerle hacer un arco y poder Exactamente. despistar al portero y hacer la vuelta y llegar al arco y gol. Todo eso El gol nació, olímpico, ¿no? todo eso nació realmente del Mundial de Fútbol de Chile, en donde se vio realmente las falencias que había del fútbol colombiano, y entonces vinieron los técnicos a nivel mundial que le han aportado muchísimo al fútbol, Claro. indudablemente. En todos los campos. Sí. En todos los campos de la vida humana. En todos los campos Sí, de la vida en humana. la familia sí que se necesita Claro. tener modales, ¿no? Sí. Formas de superar las dificultades que hay dentro del núcleo familiar. Los demás bienes y valores de la cultura, todos los bienes y valores de la cultura, toda la parte cultural, el arte, la música, el dibujo, las artesanías, Ajá. en fin, muchas cosas que uno no se imagina que pueden estar al pie para hacer una buena empresa. Esa es simplemente la educación. ¿Estaremos en este momento en Colombia, don Tito, pregunto a la audiencia, cumpliendo con esos fines de la educación? ¿Estaremos llegando a nuestros estudiantes desde antes de nacer? Porque al ser humano hay que educarlo desde antes de nacer. Aquí hemos dicho que como desde un año antes de concebirlos, hay que educarlos a través de la educación de los papás, cumpliendo con esos principios que están en la Constitución desde el año del 91. Yo lo dudo mucho, pero ahí vamos. Dice algo muy importante acá en el artículo 67. La educación formará al colombiano. Dirán, ¿y las colombianas qué? Entonces tocará decir al estilo Maduro. Colombianos y colombianas. Colombianos y colombianas. Bueno, a todas las personas, y no solamente al colombiano, sino a quien vive en Colombia, porque aquí puede un extranjero que no es colombiano, y entonces para ellos no va a haber educación. Pues claro que tiene que haber educación, ya terminamos. En el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. Vamos a hacer una pausa Sí. y después Luis Daza, nuestro Vuelvo ingeniero de sobre sonido, este nos proyecto. tiene ya un break musical. Estamos en Educación para la Vida en Familia. Desde Bogotá, Colombia, saludo cordial para todas las instancias en el mundo entero que nos están siguiendo a través de Facebook, a través de las redes sociales, a través de la emisora La Voz del Derecho. Estamos originando aquí, desde la calle 73 con la carrera 11, sede de La Voz del Derecho. Gracias por escucharnos. Ya volvemos. Gracias por continuar en la sintonía de La Voz del Derecho. Desde Bogotá, Colombia, estamos emitiendo el programa Educación para la Vida en Familia. Somos Carlos Fradique Méndez y Tito Martínez Ortiz, quienes estamos a esta hora en el estudio
de la emisora La Voz del Derecho, originando este espacio. Y, naturalmente, el saludo cordial para todas las personas que nos siguen, que nos están escribiendo, que nos dicen realmente lo complacidos que están con este programa. Y vamos a hablar en esta última media hora, seguir hablando sobre el tema de la educación. La educación, doctor Carlos, yo pienso sinceramente que Colombia ha hecho un esfuerzo muy grande, de todas maneras, mantener un nivel educativo. La educación bilingüe, por ejemplo, en Colombia, realmente se podría decir que fue una exigencia de los últimos 50 años, en donde los colegios vieron la necesidad de tener colegios extranjeros, de instituir una educación bilingüe para que nuestros estudiantes pudieran salir de un colegio dominando un idioma. Yo creo que en el tema del bilingüismo hay un error grave. Yo tuve un profesor y me quedó con las ganas de poder hacer algo más que no que defenderse, ¿no? Algo, Sí. como usted en el exterior, que no se pierde, que pueda volver a hotel y no morirse de hambre, ¿no? Claro. Y saber pedir el taxi para ir al aeropuerto de regreso a Colombia. Sí. Pero es que el profesor de inglés debería enseñarles a hablar a los estudiantes. ¿Hablar? Hablar. Sí. Pero ustedes que dan gramática y dan descripciones que no tienen nada que ver y reglas y hacen traducciones. Yo he visto estudiantes que les ponen como tarea o que les dan como tarea traducir un texto y entonces ellos comienzan a traducir palabra por palabra, traducir del español al inglés. No, pues por supuesto que les queda la catástrofe más grande de traducción porque pues eso no es el tema. Sí. Que les enseñen a hablar. Si un niño a los 7 años llega a su escuela hablando español, siendo que los profesores de español son los papás, los abuelos, el hermano. Sí, que escucha diariamente conversaciones en ese idioma. Y hablan. Él no sabe qué es el sustantivo, no sabe qué es el adjetivo, pero hablan. Sí. ¿Por qué a los estudiantes a esa hora el profesor de inglés no les habla para que hablen? Y después de que hablen, les pueda enseñar las reglas elementales de lo que es el idioma inglés. Yo tuve la fortuna ya grandecito de encontrarme hace muchos años que fui a Orlando, en el parque de los niños, en uno de los espacios que se llama Epco Center. Y allá había una idea que fue de Disney, el creador de los juegos del parque. Ajá. Yo no sé si la pronuncio bien, pero a veces cuando la hago, la gente me entiende. If you can dream, you can do it. Y yo le agregué, do it. Si tú lo puedes soñar, tú lo puedes hacer. Hazlo. Sí. Y eso que cuando me pongo así como maluco, me lo repito. A ver, hermano, póngase las pilas. Do it. Hazlo. Do it. Do it. Hazlo. Entonces, con eso... Pero hoy, los profesionales que verdaderamente quieren ingresar al mundo de los negocios tienen que saber 3 idiomas, 3 ingleses, si pudiéramos llamarlo así. Espero que el plural sea correcto. Un inglés que es el social, para comunicarse y para echar el chiste y que lo entiendan. Otro inglés que ya es un inglés más académico, más culto. Y otro inglés que es el inglés de su profesión. Claro. De su profesión. Hay un inglés jurídico. Claro. Un inglés legal. Legal English. Sí, no legal English. Claro. Y si usted no lo sabe, a mí me llegan documentos en inglés y pues yo soy capaz de entenderlos y ayudarme cuando son muy complicados de entenderlos. Porque hay que saber, ese inglés es diferente al normal, al común y corriente. Claro. Y hay que entenderlo. Yo tengo un hijo que es experto en comunicaciones y que es físico. Y cuando habla él de sus temas físicos con su hermano o su hermana que tienen inglés jurídico, no se entiende. ¿Por qué? Pues porque son claro. son lenguajes muy especializados, muy técnicos,
y que hay que tener acceso a ellos. Entonces, necesitan tres idiomas. Y el que hoy en día no es bilingüe tiene muchas dificultades para acceder a un empleo que sea calificado. Eso no quiere decir que él no pueda, en un momento determinado, inventarse los mejores perros, los mejores sándwiches y hacerle competencia a las hamburguesas de no sé quién, sin necesidad de que sean en inglés. Pero si usted no ha estudiado absolutamente nada de inglés, para nada. No, sí, para nada. como dice Oppenheimer, Sí. sálvese quien pueda. Eso sí, hay que hacerlo. ¿Ah? Hay que hacerlo. A propósito de Oppenheimer, que escribió ese libro, Sálvese quien pueda, él explica qué futuro le depara a los seres humanos en una era en donde la mayoría de los trabajos los realizarán los robots y también los algoritmos. Sí. Y ese es un punto importante a tener en cuenta al decir, por ejemplo, que las universidades tienen que tener realmente una serie de armas y herramientas muy importantes para entregarle a sus estudiantes. Hay algunos oficios que desaparecieron y otros que cuando podrían desaparecer reemplazados por una máquina, los gobiernos los han mantenido. Mire, por ejemplo, esto. Los que arreglaban las máquinas Remington. Eso quedan por curiosidad para mantenimiento de las antigüedades. Claro. Ya. Y eso era con brochita. Sí. ¿No? Y con un líquido que limpiaban para mantenimiento. Como un aceitico, Sí. el aceite 3 en 1, Sí. tal vez, una cosa así, pero le echaban brochita. Eso ya desaparecieron. No, Ya eso no. desapareció. Entonces, los cobradores en los peajes. Sí, Ya existen los pagos electrónicos. claro. De claro. la tarjeta y el carro simplemente pasa y el detector Sí, lo coge y ya no hay necesidad. no hay necesidad. En algunos peajes ya no hay necesidad de que haya la barandita de que pague y pase, Exacto. sino que pasan directamente. Sí. ¿Por qué? Porque el carro pasa y está el lector, claro. Tiene que tener una velocidad. Haber adquirido el PIN, ¿no? Y haber adquirido Tener el PIN para que lo identifiquen. Y si no, entonces lo ponchan y le sacan la multa. Claro. Así de fácil. Pero sucede que la máquina no le sonríe a uno, ni le dice buenos días, ¿cómo está? Feliz día. Esa máquina no sabe de eso. Entonces las personas, especialmente las personas mayores, 50, 55 años, que en otros oficios les cuesta dificultad de encontrar trabajo, el Estado los pone allí para que la máquina no lo reemplace. Y él sí le coge el tiquetico, chaque, se lo pasa, le sonríe. ¿Cómo le va? Buen viaje, hasta luego. Y esa parte humana que no la tiene la máquina y que no la va a tener la máquina, por más robot que sea, con cara de mujer bonita, no lo va a tener. Porque es que carne y hueso no lo reemplaza nadie. Claro, claro. Entonces, esos empleos van a ser ocupados por este tipo de personas. Pero alrededor de eso viene una serie de empleos muy grandes que son aquellos a los cuales hace referencia en buena parte de lo que llaman la economía naranja. Hay que crear el servicio, hay que hacer la venta. La venta puerta a puerta desapareció. Existe el domicilio, pero la venta puerta a puerta desapareció. El domicilio está después de que hace la compra a través de Internet. Claro. ¿Y qué se hace? Y el servicio de la venta a través de Internet está, yo le vendo esto y si no le gusta me lo devuelvo y yo se lo cambio. Pero no hay más delicia que ir uno a un almacén de zapatos y medirse 3, 4, 5 pares de zapatos y después decir no me gustó ninguno y me voy. O decir este sí me satisfizo porque es el que me gusta, porque nada más hecho a la horma de su pie que su zapato. Claro. Entonces, comprar los zapatos por internet no parece que sea la parte más humana. Sí. Es importante tenerlos a la Es medida. bien complicado. Claro. Entonces, esos oficios no van a ser, pero la gente tiene que prepararse para eso. En estos días ha habido las marchas de los estudiantes. A mí me fascina la rebeldía de los estudiantes, donde te le cuento. Fascina. Porque ellos son personas descomplicadas, son personas que no tienen intereses, no negocian, dicen lo que sienten
y dicen lo que realmente sienten, como los niños no mienten. Ajá. Y ven los problemas a flor de piel con su nueva formación académica. Y cuando un estudiante de 15, 16, 17 años está detectando un problema social y tiene una formación académica, ese estudiante puede mover el mundo, le cuento. Claro. Por eso me fascina. Además, han hecho manifestaciones con unos comportamientos de decencia absolutamente fantásticos. Estudiantes que han hecho barreras para evitar que los otros que están infiltrados violenten a la policía, por ejemplo. Claro. Eso me parece fantástico, me parece una nobleza. Y las niñas que están liderando eso son de una formación académica tremenda. Y por supuesto, ¿cuál es el problema fundamental de la educación, como usted comenzaba diciéndolo? Pues muchos. La falta de preparación académica de los estudiantes, que es grave. La falta de preparación de verdad humanística, académica de los profesores. Hay muchos profesores que no hacen. A mí me decía alguien, yo tuve de profesor una especialización a una persona que es magistrado ahora de la Corte Suprema. Y él iba y hablaba toda la mañana. Y se iba. Y decía hasta luego. No había ningún contacto humano, no había ninguna relación humana entre ese profesor. Muy sabiondo, yo lo conozco, no es que sea muy sabiondo, pero que se las daba de sabiondo, y los estudiantes. Y decía, no les califico porque ustedes no saben nada, y entonces no van a decirme nada, pues todos pasan. Ese profesor estaba estafando a esos estudiantes. Y la universidad que lo contrató estaba permitiendo que ese profesor estafara a los estudiantes. Claro. La calidad de los programas de educación. Eso de que venga, dicte usted tal materia y haga el programa que usted quiera. Y no haya un programa básico, elemental, vertebral de lo que tienen que enseñar, me parece un desastre. El entorno. La universidad, aquí están las universidades que tienen sus sitios de salones de clase y alrededor están los bares y los prostíbulos. Eso como que no rima y a mí como que me parece que eso no es el mejor entorno. Me parece, no sé si estoy fuera de contexto, Claro. pero me parece que no es lo mejor. Uh-huh. Los medios de comunicación que son educadores. Ayer le escuché a alguien decir que los cantantes son educadores y que Carlos Vives, no lo he buscado, lo he confirmado, decía es que yo escribo canciones para enseñar porque los cantautores somos educadores. Una canción, un mensaje de una canción bella en su letra, en su música, en su presentación, hace que uno se le cambie su forma de pensar y su forma de mirar la vida. Claro. Nada más, y usted que tiene gusto musical, porque lo sé, que usted se encuentre con una canción de esas que lo mueven el alma, Uh-huh. se pone a pensar en la opción de hacer alguna cosa mala, de tener una mala expresión, de tener algún comportamiento inadecuado para nada. Claro. Inmediatamente se le cambia el chip Sí. y comienza a funcionar a favor de eso. Ese elemento humano hay que enriquecerlo. Y por supuesto que también lo que llamaríamos el software. Sí. La parte de las edificaciones, de la buena presentación, del material didáctico, de una buena orientación en el manejo de las bibliotecas que están en los computadores. Claro. Pero que sepan acceder al conocimiento. No que lo dediquen para ver páginas pornográficas o a hacer envíos a través de chats de cosas, de amenazas o de insinuar comportamientos inadecuados. ¿Cuánta plata falta para eso? Eso es lo que le hace falta a don Tito, billete. Y que los estudiantes, con muchísima razón, están reclamando. Lo que no sé es por qué, con un déficit que lleva mucho tiempo, porque creo que ya lleva más de 10 años, 12 años, realmente el déficit visto, apenas ahora se acuerdan de exigirle al gobierno que lleva 3 meses para que les arregle el problema, y durante todos los otros años anteriores, 8, 16 años anteriores, no se les ocurrió que podía presentarse esa calamidad
desde el punto de vista de la infraestructura. Claro. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero además de eso, la sociedad tiene la obligación de aportar a la educación. Hay muchas instituciones y muchas empresas. Bien importante. Muchas empresas que tienen sus colegios, sus becas, sus seminarios, patrocinan que el empleado vaya a el diplomado, al curso de refrescamiento para mejorar, por supuesto, su capacidad en función de lo que la empresa quiere. Y hay muchos cursos de refrescamiento que deberían hacerse. Como para resaltar, me recuerda aquí el computador que la Fundación Manuelita está invirtiendo 15.165 millones de pesos en programa Educar 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que es una empresa con sentido social muy grande, porque proyecta beneficiar a 2.100 jóvenes, con el propósito de mejorar la calidad educativa de los colegios públicos a través de un modelo integral que permita adoptar metodologías modernas con el aprovechamiento de las TIC. La Fundación Manuelita creó en el año 2014, es reciente realmente, hace 4 años, el programa Educar 1 a 1, con una inversión proyectada de 15.165 millones en los primeros 10 años. De este modo, el proyecto llega a los colegios, dice que llega a los colegios Antonio Lizarazo y su sede Rosa Zárate, ubicados en Palmira, Valle, en una zona caracterizada por tener una población desplazada con altos índices de pobreza y violencia. Así, beneficia a 1.200 estudiantes en la actualidad. Pero este es un ejemplo clásico, doctor Carlos, de lo que realmente pueden hacer las empresas en Colombia. ¿No le parece a usted? Eso hay que hacerlo, sí, señor. Y debería ser una política de todas las empresas, que no solamente se dediquen a contar las utilidades, sino que colaboren aportando de alguna forma la construcción de aulas de clase para que se pueda ir el sostenimiento de esas aulas de clase. Eso podría ser una labor interesante de los grupos empresariales. Voy a buscar aquí un artículo de la Constitución que me parece que viene como anillo al dedo para efectos de... A propósito de Manuelita, el señor Harold Eder, que fue tal vez uno de los grandes fundadores de esta enorme empresa, dijo que nuestra visión para el año 2020 es consolidar un modelo integral para el mejoramiento de la calidad educativa, con resultados medibles, y replicarlo a través del apalancamiento de recursos externos a otras instituciones educativas públicas de Palmira y de comunidades donde Manuelita tiene presencia. Algunos de los reconocimientos que ha recibido Educar 1 a 1, un programa desarrollado por Manuelita, tiene que ver fundamentalmente con entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Cámara de Comercio Colombo-Británica y también la Alcaldía Municipal de Palmira, que ha hecho reconocimientos a Educar 1 a 1 y a Manuelita por esta excelente labor desarrollada allí en esa región del Valle del Cauca. Además tiene unas instalaciones magníficas, ¿no? Sí. Lo que uno no entiende realmente, doctor Carlos, es cómo una universidad como la Universidad Nacional, que ha recibido el puntaje más alto en el listado de Sapiens Research, no tenga las mejores instalaciones. O se estén cayendo, que es lo peor, que realmente hay facultades que están en este momento en crisis, porque se les entra la lluvia. En estos días de fuerte invierno que hemos tenido, pues se entra la lluvia fácilmente a esos sitios. Y en los colegios públicos se puede ver también que hay problemas de esa índole. Sin embargo, los alcaldes, las alcaldías y las gobernaciones tienen también el encargo de vigilar la buena educación en esos colegios, ¿no? Se me perdió el articulito, le cuento. Bueno,
Ahora, el señor Oppenheimer, que es un escritor y conferencista que reside en los Estados Unidos, ha escrito ese libro donde nos dice que cuando la Universidad de Oxford publicó un estudio que pronosticaba que en los próximos 15 años el 47% de los empleos corren el riesgo de desaparecer por los robots y los algoritmos, fue cuando le surgió la idea de escribir este libro, Sálvese quien pueda. Y simultáneamente advertía que muchos trabajos alrededor mío, dice él, estaban desapareciendo. Por ejemplo, los camarógrafos estaban siendo reemplazados por cámaras robóticas, los diagramadores por programas digitales de diagramación. Entonces decidió viajar a Oxford, a Silicon Valley, a Nueva York, a Japón a Corea del Sur, a Israel y a varios otros lugares para entrevistar a los principales futurólogos del mundo y preguntarles qué va a pasar con cada uno de nuestros trabajos. Ya usted me hablaba, doctor Carlos, que por ejemplo los abogados vamos a desaparecer. Yo creo que eso no es absolutamente cierto, pero sí va a haber seguramente menos opciones. Me dicen aquí en la Superintendencia de Industria y Comercio hay un robot que resuelve las peticiones. Ajá. Pues me dicen eso, ¿no? Aquí en la Superintendencia de Industria y Comercio hay un robot que contesta ciertas cosas, pero eso es para descongestionar la institución como tal. O sea, que realmente tenga facilidad de atender público las personas que están allí. Y las enormes colas que de todas maneras se forman en las instituciones del Estado, pues dejan mucho que desear. Hay algo que, desde el punto de vista de la educación, ¿no, Tito? Que me parece que es... Pues, yo no sé hasta dónde sea cierto, ¿no? Sí. Esta mañana miraba cómo me llamó alguien. Ajá. Me llamó alguien. Y me dice, hola, Carlos, ¿qué tal? Y yo, pero, ¿y quién me llama? No, es que lo llamo de tal empresa. Y nosotros nos conocemos, no, yo no lo conozco. Es que tenemos un referido. ¿Y para qué? Y entonces me dice, no, que era un referido para efectos de que les comprara algunas cosas. Yo no sé hasta dónde, un Tito y amigos, alguien pueda llamarlo a uno sin saber quién es uno. Sí. ¿Qué hubo, Carlos? Ajá. Pues yo, por supuesto, le dije que con toda la... ¿Pero no le estaban haciendo la llamada millonaria de casualidad? No, pero me parece que era... que es indebido, que eso es mala educación. Claro. Y como una empresa quiere vender un producto tratándolo a uno mal. Sí. Me parece mal. No, pues encontré el articulito, don Tito, después de tanta vuelta, con la ayuda de este aparatejo, que es el artículo 336 de la Constitución. Ajá. Mire lo que dice. Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico con la finalidad de interés público o social y en virtud de la ley. Y dice aquí, las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán destinadas exclusivamente a los servicios de salud. Los juegos, todo eso para la salud. Uh-huh. Y dice, las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores estarán destinadas preferencialmente a los servicios de salud y educación. Es absurdo que para formar buenos ciudadanos respetuosos de los derechos humanos le tenga que decir, papá, emborráchese para poder educar a su hijo. Exactamente. Eso me parece que es de una morbosidad absolutamente imperdonable. ¿Ah? Emborráchese, papá, para que podamos educar a su hijo. Yo creo, don Tito, que eso no tiene ninguna presentación y hay que cambiarlo. Claro. Pero además de eso, en la
publicidad de los licores, la ley dice que el espacio del 10% de la etiqueta debe estar destinado para decir se prohíbe, dice prohíbase. Y se prohíbe, no es que es el subjuntivo, el querer. Yo quiero que que lo se que dice el consumo de licor es perjudicial para la salud. Pero prohíbase. Pero no dice prohíbes. No dice prohíbese, prohíbase. Queremos que se prohíba. Ni siquiera la venta, sino El consumo. el consumo. El consumo. De las bebidas alcohólicas por menores de edad. Sí. Pues se puede vender, porque es el consumo. Claro. Y sucede que eso en todas las etiquetas viene en letra que no se lee. Claro. No se puede leer. En algunas publicidades de algunas revistas, no digo cuáles, esa leyenda va vertical. Claro. En letra muy pequeña, que no se puede leer. Bueno. Eso es gravísimo, Doctor, gravísimo para nos queda de la... un minuto para hacer un resumen del programa. Hagámoslo. Un acápite completo del programa. Hagámoslo. Hemos dicho que la educación está en Colombia en crisis. Que hemos dicho que los estudiantes vienen reclamando con mucha justificación apoyo del Estado. Hemos dicho que la empresa privada debería apoyar de alguna forma la creación y el establecimiento educativo. Hemos dicho que el artículo 67 de la Constitución Nacional establece realmente, claramente, cómo debe ser la educación en Colombia y para qué debe ser la educación. Los objetivos claramente están establecidos en la Constitución Nacional, artículo 67. Y estamos hablando de los monopolios rentísticos, como el caso de los licores, que están obviamente destinados las utilidades a patrocinar la salud y la educación, criticando obviamente que un Estado tenga que recurrir al consumo de licor para que la educación sea lo más factible en nuestro país. Y agreguemos que también se dice que la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables Exactamente. en el resultado de la buena educación. Tenemos realmente una misión muy grande, y es lograr que en Colombia se mejore la educación, se haga una buena educación y que sobre todo las familias, los progenitores responsables manden a sus hijos al colegio, a la escuela, pero que lo hagan con grado de responsabilidad, que los eduquen, que los patrocinen. Siendo ellos los primeros educadores. Que son los primeros educadores, pero que en virtud de lo que les pueda pasar en el futuro, tienen que mirar ese futuro que es fundamental para los niños, que les puedan patrocinar y les puedan asegurar un futuro mejor a través de la educación. No hay otra manera de subsistir en este mundo si no es a través de la educación. Gracias por escucharnos, audiencia amable de La Voz del Derecho. Saludo cordial para todos y esperamos dentro de 8 días otro tema fundamental aquí en este espacio que nos ha permitido. Vamos a hablar de la igualdad de géneros y del aborto dentro de 8 días. Exactamente, dentro de 8 días, igualdad de género y aborto. Muy bien. Muchas gracias. Doctor Carlos, pues feliz fin de semana. Luis, muchas gracias. Luis, muchas gracias también. Muy amable. Y gracias a la audiencia. No se les olvide escribir y enviar sus cartas a la emisora La Voz del Derecho @gmail.com o también a través de Facebook en las redes sociales. Feliz noche para todos. Escucharon en La Voz del Derecho Educación para la Vida en Familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Conducción del abogado y especialista en Derecho de Familia Tito Martínez Ortiz. Educación para la Vida en Familia. Hasta pronto.